Bueno, ahora vamos a entrar en, como se dice, más en materia, en nuestro curso SEM. Y estábamos tocando el tema de la invarianza. Invarianza, que es un tema usual cuando trabajamos con grupos. Y también está inmerso ahí el concepto de variable moderadora. También el tema cruza con todo esto de invarianza. Pues bueno, yo voy a empezar conversando sobre esta carta al editor, Educación Médica Superior en el año 2017. Importancia del análisis de invarianza factorial en estudios comparativos en ciencias de la salud. Una hojita, del profesor Tomás Caicho, Universidad Privada del Norte en Lima. Entonces la voy a leer textual y nos dice: estimado director, el nombre del director, reciente Muñoz y colaboradores brindaron información de suma importancia acerca de Burnout en un grupo de estudiantes de la carrera de odontología, comparándolos en función al sexo, femenino y masculino, y nivel formativo, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año de estudio superior. Acá destaco que entonces también uno no tiene que comparar siempre dos grupos, sino que podemos usar, utilizar, depende de las necesidades, más de dos, reportándose la existencia de diferencias significativas entre los grupos, donde las mujeres presentaron mayores niveles de burnout en comparación con los hombres, mientras que a menor nivel formativo, menores niveles de burnout. En la actualidad, estudios como el de Muñoz y colaboradores, que tienen entre sus objetivos comparar una variable entre dos grupos, bueno, lo dice entre dos, pero pueden ser más, empleando instrumentos de medición, requieren de evidencia empírica que asegure que el constructo que se evalúa tiene el mismo significado en los grupos comparados. Lo que hice énfasis la vez pasada. Tiene el mismo significado. Esto es decir, que se entienda de manera similar. Una cosa es entenderlo de manera similar y otra cosa es que en la SEM, cuando haya relacionamientos unidireccionales, den lo mismo. Ya eso son dos cosas distintas. Bueno, pero aquí nos destacan es que tienen el mismo significado en los grupos comparados. En ese sentido, el objetivo de la presente carta es sugerir que en estudios comparativos, como el de Muñoz y colaboradores, se asegure la invarianza, vamos a subrayar esto, se asegure la invarianza factorial del instrumento para justificar la comparación de los grupos y evitar llegar a conclusiones erróneas. Esto lo que quise traer a compartirlos por la importancia que para mí tiene. Y es que no, en la SEM propiamente dicha o en estos modelos que construimos en intangibles o variables latentes, es necesario esta comparación. Y aquí lo reconfirman debatiendo otro estudio. En el caso del estudio de Muñoz y colaboradores, si bien encontramos estudios anteriores de invarianza factorial, vamos a bajar, bueno, nos mencionan estos nombres, estos se han realizado empleándose en la versión general, bueno, y en trabajadores de diferentes profesiones, pero no se reportan estudios de invarianza con la versión para estudiantes. Esto es lo que están, llamando la atención, que para estudiantes no se había comparado este tipo de grupos. La invarianza factorial se conceptualiza como el proceso de verificación que las propiedades de medida de los instrumentos o sus ítems son independientes de las características de los grupos evaluadas. Entonces, esto es que destacarlo, pero no del constructo que el instrumento está midiendo. En la actualidad, la invarianza factorial se lleva a cabo mediante un análisis factorial confirmatorio multigrupo, basado en los modelos de ecuaciones estructurales y utilizando programas informáticos como, aquí citan el EQS, que está pendiente de ver si lo montamos según las demandas, los cuales permiten comparar la equivalencia de la estructura de los instrumentos de medida entre los grupos. La ausencia de invarianza factorial puede generar interpretaciones
erróneas o sesgadas acerca de las diferencias encontradas, no teniendo certezas, vamos a subrayar este otro pedacito, no teniendo certezas de que las mismas sean producto de las diferencias reales del constructo o de las respuestas diferentes a los ítems. Asimismo, el análisis de invarianza factorial se hace aún más necesario si los resultados de los estudios sirven como fundamento para proceso de diagnóstico, tratamiento, desarrollos, etc. Ya aquí nos hablan pues específicamente en el tema salud, pero eso sería igual en cualquier ámbito, porque si no se hacen las cosas como se sugiere deben ser o como se deben hacer, en cualquier área del conocimiento estaríamos, digamos, quedando un poquito falseados. Acá está la referencia para que se quieran mirar el informe de los profesores en cuestión. Citan a la profesora Baer, que es la que tenemos en el texto, que hemos tenido de guía, y otras referencias. Insisto, lo quise traer porque estamos viendo que, digamos, cualquier artículo que a nosotros nos publiquen, que pasen los filtros ya conocidos, aún así tenemos demasiadas miradas para que después nos puedan no condicionar, sino que nos digan, bueno, le quedó faltando un pedacito o debió haber hecho esta situación o este otro procedimiento, cosa que es buena entre otras cosas, porque de ahí es donde se aprende mucho más. Bien, voy a seguir reforzando invarianza para después irnos al software, pero también quiero volver a destacar este de invarianza factorial, este otro artículo, el tema del capítulo 7 de la profesora Baer. Aquí está, lo invito a que lo vuelvan a leer, pero no lo voy a retomar ya tal vez en ningún momento, porque este artículo que vamos a abordar en este momento la menciona y digamos lo que se apoya en lo que ella ha mencionado en sus libros, y entonces no, sería un poquito redundante y prefiero lo de este artículo. Pues bien, vámonos en este mismo video. Tenemos la Revista Europea de Dirección de Economía, el artículo de los profesores Ramón Barrera, Antonio Navarro y Marta Pérez, el papel de la invarianza factorial en la validación del constructo calidad del servicio. Son 12 paginitas, pero vamos a abordarlas rápido también. El resumen no hice referencia esta vez, la mayoría de los estudios han aparecido en la literatura. Aquí no se pierde como el esquema de lo que es más usual. Vamos a mirar el tema de la introducción, revisión de la literatura, es lo usual pues para empezar, no es lo que he hecho énfasis en ningún caso. No obstante, sí es bueno mencionar que estamos hablando en este artículo, ellos hablan de la calidad del servicio electrónico para el tema de compras por internet, de pasajes, de aviación. Una tabla 1, escalas de calidad del servicio electrónico, no lo mencionan. Viene otra tablita 2 por acá. Bueno, antes de eso nos hablan del diseño. Bueno, pues el diseño de la página web, que es muy importante, lo que se tratan de medir. Y hablan del perfil de los encuestados, del tipo de servicio. Entonces están hablando de reservas de viajes, compra de entradas y reservas de alojamiento. Y lo discriminan según género, quienes reservan más, quienes menos, la edad, nivel de estudios, etc. Variables de identificación que llamamos. Y luego viene la metodología, ya vienen mis sombreados, lo que ya nos enseñamos a leer. Muestra de conveniencia de clientes online. Pero aquí adicionan otro punto más, utilizando el método de bola de nieve. Bueno, definitivamente ya nos dimos al dolor de que lo aleatorio pues, tal vez no podemos, ¿no? En muchos casos. Entonces ya son explícitos de que hicimos ese tipo de trabajo. Aquí tengo un rojito. Eso quiere decir que yo no estoy como tan de acuerdo. Este método es particularmente apropiado para estudios sobre calidad de servicios electrónicos. Están hablando del bola de nieve. No veo por qué tiene que ser especial
pues, para ese tipo de trabajo. No lo veo. Sombreo análisis factorial exploratorio. Y en el tema del análisis, bueno, en el desarrollo del trabajo, ¿no? En el tema del bueno, porque aquí citan otras tablitas de la chi cuadrado, pero están hablando de la descripción, no de mi interés por ahora. En el análisis factorial exploratorio hay otro detalle que quería destacar. ¿Qué nos dice la teoría? Use el exploratorio con una parte de su base de datos. Y el confirmatorio, que en este caso lo llaman modelo de medida, obviamente es lo mismo, con otra parte de la base. Aquí no nos explicitan si la base de datos la partieron, pues la diferenciaron, no lo explicitan. Pero que eso es lo usual, a no ser que tenga una muestra muy pequeñita. Entonces no hay forma de partirla, ¿no? Evaluación del modelo de medida. Nos hablan cosas conocidas. El cumplimiento de la validez de contenido y de constructo. Son dos condiciones necesarias para garantizar la idoneidad de un instrumento de medida. La validez de contenido y de constructo. Temas, palabras ya más conocidas. Aquí está el ABE, o sea, varianza media extraída. Y otros para cada uno de las dimensiones que están trabajando. Tengo más sombreados. La validez de constructo implica garantizar la validez convergente, discriminante y nomológica del instrumento. Nos dicen que empleando el método de distribución libre, que trabajaron, nos muestran indicadores usuales, conocidos, mencionados por muchos. Tabla 6, mostramos las cargas estandarizadas, la fiabilidad compuesta, la varianza extraída, todo eso ya lo sabemos y lo sabemos hacer, que es lo mejor. La validez discriminante se obtiene si las correlaciones entre factores son menores de la raíz cuadrada, bueno, utilizando la de Forner y Larker, también lo conocemos. La validez nomológica es más apoyados también en situaciones teóricos. Planteamos un modelo donde la calidad del servicio electrónico es un constructo exógeno que influye en la satisfacción con la compra online. Y obviamente se muestra con tal vez otros estudios que hicieron ese relacionamiento. Resultados. Y viene lo que estamos tratando de dar énfasis en este video y hoy. Evaluación de la invarianza de medida. Dice, la invarianza o equivalencia de un modelo factorial de medida entre diferentes grupos, invarianza multigrupo, implica la evaluación de la invarianza configural, invarianza de medida e invarianza estructural. Ya nosotros vimos estos conceptos, pero es lo que estoy afianzando. Y aquí nos citan la profesora. La invarianza configural se refiere a si la estructura factorial es similar entre los diferentes grupos. La invarianza de medida hace referencia al grado en que los parámetros del instrumento de medida son similares entre los grupos. Y es evaluado a 3 niveles. Débil, invarianza de las cargas factoriales. O sea, si se cumple la configural y métrica, pues se habla de débil. Fuerte, invarianza de las cargas factoriales, o sea, los lambdas, y los interceptos. Ya es fuerte. Y estricta si le acomodamos más cosas. Invarianzas cargas factoriales, interceptos, covarianzas y varianzas de los errores. O sea que ya si nos cumple todo eso es una maravilla. Pero teóricamente no se explicita tanto, no se pide tanto. La invarianza de medida se centra únicamente en la invarianza de las cargas factoriales. Les recuerdo que la invarianza configural es únicamente ver que el dibujito nos cumpla bien, solito o mejor, sin desagregar y desagregado en grupos. Si eso se satisface, nos cumple la configural. Y la métrica ya hay que comprobar con algún indicador. Dice, la invarianza estructural se centra en las variables latentes o no observadas. Analizamos la invarianza de medida de las cargas factoriales de primer y segundo orden. Eso en este trabajo. No es que siempre nos toque eso. Tengo mucho sombreado, ¿no? Tomamos como referencia los textos recomendados por Baer 2008, que es el libro que ya tenemos. Hay un azulito que quiere decir que como que me gustó la cosa.
dice que comprende una serie de pasos que comienzan con la determinación de un buen ajuste del modelo multigrupo, modelo configural, lo que mencioné. Tomando todos los datos sin desagregar, miramos si hay un buen ajuste, obviamente que ya haya cumplido las escalas, las fiabilidades y todo eso. Y si eso cumple y luego lo desagrego y cumple, ya cumplió configural. Este análisis, el siguiente paso, luego del configural, es comprobar si la estructura factorial es similar entre los diferentes grupos. Para ello, los parámetros son estimados, en este caso, para los 3 servicios. Para hombre y mujer, pues para los 2 o para los que fuese. Los modelos analizados pueden ser considerados como modelos anidados. Eso es lo que conversaba también. Anidados quiere decir uno, obviamente el de sin restricciones, luego le pongo una restricción, ya quedó anidado, luego otra restricción, le queda más anidado, etc. ¿Qué tengo en rojito que no me gusta? Hombre, siempre noto, bueno, en muchos, tampoco es que sea siempre, pero en muchos, nos hablan del chi cuadrado y vuelven y hablan del chi cuadrado y al final vuelven y colocan lo mismo. ¿Qué es esto? Sin embargo, dado la sensibilidad de la chi cuadrado al tamaño muestral y a la no normalidad, proponen un criterio más práctico. Por eso yo no entrego estos, yo no hago estos, porque me tocaría volver a poner el mismo parrafito. Además, esto es un poco de letras, palabras que pierden ahí. No lo veo, porque realmente, ¿por qué lo compruebo si siempre me dicen que para qué? Yo no le veo el sentido. Bueno, entonces aquí, y lo que yo hago es precisamente, proponen un criterio más práctico y es este, el incremento del CFI. En el libro de la profesora también hace lo mismo. Ella no habla de este chi cuadrado, del chi cuadrado, perdón. No me parece que ya sea práctico eso. Entonces aquí ya nos dan el criterio que sí debemos de acordarnos. Los CFI de los dos modelos es mayor que 0.01. Si hay una diferencia mayor de 0.1, no se cumple invarianza. No se cumple. Ahora, vuelve el mismo parangón. Y si yo trabajé fue ULS. Ese no me da CFI. Pues yo no he tenido, como se dice, temor, ni me he puesto colorado, ni nada de eso. Y comparo el RFI o el NFI, el que me esté acomodando. Comparo de los dos que tengo, pues, que son no iguales a este resultado, pero sí son de los que se asemejan a medir lo mismo. Entonces, si no tengo CFI, pues qué pena, pero me hago con el otro. En algún momento usaba máxima verosimilitud y comparaba este, pero luego me pasaba al otro, entonces tocaba explicar más cosas en el documento. Entonces, esa es una opción, pero ya últimamente lo que hago es decir, trabajé con NFI o el IFI. Bueno, eso es lo que quería más significar. El comparar .01 según Russell-Chows, creo que es lo que es el nombre, aquí no nos lo mencionaron, pero ya lo hemos visto en otros documentos. Y nos lo muestran tal cual. Bueno, no voy a alargarme mucho porque ya quería recordar esa partecita. Solamente voy a mostrar algo que ojalá tuviera la oportunidad más en otro momento de mostrarla más larguito. Y es en este informe, la cual nuestra compañera Diana pues me autorizó, pero Diana Londoño pues no es del grupo, sino del trabajo que estamos haciendo, pero quería mostrar sucintamente esta parte. Aquí, invarianza de grupos, pues de tesis, no de artículo, Chon y Renspold, 2001. Hablamos de esta diferencia, ya la acabamos de ver en el otro artículo, .01. Y aquí tenemos que, según el trabajo, hay que comparar muchos subgrupos. Género, IDB, que es algo transcultural, país, clúster y decisión de compra, que es la variable. Esta es una variable observable y es la variable dependiente. Pero aquí sintetice un poco todos los modelos de medida, para las diferentes opciones. Se cumplió todo esto. Y la forma de presentar lo que quería, bueno, los indicadores me dieron bien, CFI, todo esto. Y lo que quería compartir en este instante es esta forma de presentación aquí de la invarianza. ¿Qué tengo aquí? Los modelos que me entrega el modelo general, o sin restricciones, un constraint, el modelo de medida, el modelo de covarianza. Y también me había dado el de residuos. Lo quise borrar porque no quería chicanear mucho.
Mentiras, aquí está el clúster, según clúster, tengo los CFI, cuánto me dieron, y la diferencia, o sea, los deltas, después busco el delta y lo colocaré. Estos son valores mucho más pequeños que el 0,1. Entonces me están cumpliendo, en este caso, los dos invarianzas. Para el IDB, aquí están los dos resultados. Bueno, no me cumple este último. Este es mayor de 0,01. El único en IDB no cumple para la invarianza fuerte. Los otros me cumplen todos. Género, incluso el primer tiro es 0. La primera diferencia es 0. Cuando hago igualdad de variante de los lambdas. Esta es una manera. Aquí estoy comparando yo. Este es un estudio y probablemente un artículo que salga después de varias comparando invarianza para distintos grupos. ¿Cuáles grupos? Aquí los tengo arriba. Según clúster, según género, según país, según IDB, me falta el de decisión, de compra, si sí o no. En fin, este es un esquema, entonces ya luego después de eso sigue propiamente las aquí miren, creo que es intención de compra, aquí se ve que es una rectángulo. Y pero yo ya arriba mostré para abreviar todos los grafiquitos de los modelos de medida para todos los grupos, entonces ya me cumplió. Y ya voy a seguir el proceso que luego tal vez los pueda mostrar más. Pues bien, esto era lo de la invarianza y ahora sí vamos a trabajar el software.